Muy buenos días, el tema de hoy es se lavó las manos. Vamos al libro de Mateo 27-25. Y respondiendo a todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Se lavó las manos. Encontramos aquí en esta palabra cómo Pilato, sabiendo que Jesús era un hombre inocente, aún así él no quiso tener nada que ver, pero él tenía la autoridad para saber si se crucificaba o no se crucificaba, si se hacía o no se hacía con Jesús. Pero la fácil se lavó las manos. Hay situaciones en las cuales usted y yo tenemos la situación en nuestras manos, cómo debemos actuar y obrar, y muchas veces nos escabullimos o nos escondemos o le echamos la culpa a otra persona. Es que fue por tal persona, es que por esta persona fue que pasó, es que mire lo que me hizo, es que mire cómo me habló. Y así se encontraba Pilato. Pilato delante del pueblo prefirió agradar al pueblo antes que a Dios. Y él mismo, como lo dice acá la palabra, el mismo pueblo respondió. Y respondiendo a todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Aún el pueblo estaba cegado, porque en el contexto de este pasaje encontramos la muestra de Pilato tratando de eludir una responsabilidad, y era de dar muerte a Jesús. Y Pilatos creía que Jesús era inocente y que no había cometido ningún pecado y que no había hecho nada. Pero ahí mismo en el mismo capítulo 27, verso 24 dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. O sea, prácticamente no tengo nada que ver. Así hay veces hacemos con diferentes situaciones, circunstancias que tenemos que afrontar. Y las tenemos que afrontar, pero las eludimos y nos lavamos las manos como que allá ustedes. Usted verá, ese es su problema, esa es su situación. Usted verá cómo debe hacerlo, ya enfréntelo usted y mirará cómo lo va a hacer. Tremendo, porque ni siquiera asumimos esa responsabilidad que nos compete a nosotros por X o determinada circunstancia o situación que estemos pasando o vayamos a afrontar, pero no podemos hacer como lo hizo este hombre. Por eso, una respuesta a la multitud, y a la multitud judía que exigía la crucifixión de Jesús, pero la cual el mismo pueblo declaró, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero respondiendo al intento de Pilato de eludir su responsabilidad, también aceptaron la culpa sobre sí mismos, pero también sobre sus hijos, sobre su descendencia. ¿Cuántas veces cosas que suceden en nuestra familia, en nuestra descendencia, en nuestros hijos, por culpa de nosotros, de hechos, de acciones, cosas que hacemos, pero ni siquiera miramos la trascendencia de ese problema? Y a veces cuando está la persona en el matrimonio, cuando son casados, les dice la palabra que el esposo se ve a la esposa, el esposo se ve a la esposa, cada uno se ve a cada uno, porque dice que son una sola carne cuando se casan. Pero cuando el esposo comete adulterio o la esposa comete adulterio, creen que no pasa nada, pero no se dan cuenta que el error sigue a su siguiente generación. Encontramos el ejemplo fácil en la palabra cuando nos habla el Salmo 51, que el rey David lo escribió, cuando escribió ese salmo, que se arrepiente por todo lo malo que le había hecho delante del Señor, porque vinieron consecuencias por haberse metido con una mujer casada, con Betsabé. Betsabé era una mujer casada, era mujer de Urías, pero cómo hizo todas las estrategias el rey David para poder conquistar a esa mujer y tenerla para él, que aún así logró la muerte del mismo Urías y se casó con esta mujer, y ya esta mujer estaba embarazada, por eso tomó la decisión de quedarse con ella. Pero ese hijo le vino una consecuencia cuando Dios manda al profeta Natán y lo confronta al rey David, y ese hijo, por más que le clamó al Señor, ese hijo murió. Pero también vinieron consecuencias, ya que respondiendo al intento de Pilato de eludir la responsabilidad, aceptando la culpa sobre sí mismo, ya que esta respuesta demostró hasta qué punto la multitud judía deseaba la muerte de nuestro Señor, ya que ellos estaban dispuestos a asumir la culpa de la muerte de Jesús, incluyendo el castigo aún de sus propios hijos. Algunos intérpretes creen que este castigo literalmente ocurrido entre los judíos, muchos de ellos y sus hijos fueron asesinados cuando Jerusalén fue totalmente destruida por los romanos unos 40 años después, en el año 70 de nuestra era, ya que ese fue esencialmente el fin de la nación judía. Desde entonces los judíos fueron dispersados y perseguidos hasta que la nación de Israel fue restaurada en el año 1948. Mire que las consecuencias que vivieron por el simple hecho que ellos creían que estaban bien, que le respondieron al pueblo que su sangre sea sobre nuestros ojos, sobre nosotros y sobre nuestros hijos, trajeron consecuencias para el pueblo judío, para el pueblo de Israel.
pero también hay familias que están viviendo consecuencias por situaciones que han hecho aún conscientes de que no debieran haberlo hecho. De pronto un robo, de pronto un hurto, de pronto un asesinato, de pronto meterse en la droga, en el vicio, en el alcohol, la prostitución, la drogadicción, y meterse también en la infidelidad, en la traición. Se ven consecuencias con los hijos y se mira por qué el hijo está en las drogas, por qué el hijo anda en la pornografía, por qué el hijo anda en la prostitución, por qué el hijo anda en situaciones como adversas que usted y yo a veces como que no entendemos, pero cuando vamos a la luz de la palabra encontramos la respuesta, encontramos lo que pasó en esta situación que nos habla el mismo Señor. Y respondiendo a todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros. Y la sangre vino sobre cada uno de ellos, ya que sin embargo este pasaje nos lleva inclusive al comienzo de la palabra en Génesis 12, 1 al 3. No dependía de las acciones de los judíos, sino de la fidelidad de Dios. Y esa fidelidad que el Señor tenía con el pueblo judío, ese pueblo en el cual el Señor lo sacó muchas veces de situaciones adversas, situaciones que el Señor quiso restaurarlos, pero algunos no entendieron. Por eso en Génesis 12, 1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa que le da el Señor a Abraham. Pero como el Señor le dice: te bendeciré. Y bendecirá a la siguiente generación, pero también maldeciré a los que te maldijeren. Encontramos en el transcurso de Abraham cómo el Señor bendijo a Abraham a través del hijo de la promesa, Isaac, que Dios le dio un hijo para la promesa y que serán benditas en él todas las naciones de la tierra. Y en él fue bendita toda la tierra, en Abraham, en la descendencia, Isaac. Fue una bendición. Pero también encontramos la maldición que también vino a través de quienes lo maldecían y quienes no dependían del propósito en el que el Señor encontraba en Abraham. Ya que sin embargo este pasaje no puede interpretarse como una maldición continua sobre el pueblo judío. Y fue el pacto que Dios hizo con Abraham, un pacto que era un pacto incondicional. Un pacto en el cual el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, que podamos entender, conocer qué es lo que el Señor quiere llevarnos, a conocer la palabra, conocer los designios, misterios y cómo estamos viviendo situaciones, y muchas veces es por consecuencias de nuestros errores y pecados. Él mismo lo dice en el libro de Apocalipsis capítulo 21 verso 22. Dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. También describen una nueva Jerusalén junto con nuevos cielos y nueva tierra. Y es que incluso el Señor quiere llevarnos a usted y a mí. Y habla de muchos judíos que vendrán a la fe en los últimos días. En los cuales el Señor quiere traerlos y reunir a su pueblo nuevamente. Y es porque el Señor quiere tomar un camino de transformación en su vida y en mi vida, y es que quiere llevarnos a que usted y yo no nos lavemos las manos, que afrontemos una situación, pero en el Señor. No es como lo decía en un comienzo, no es nuestra voluntad, no es nuestros pensamientos, no es nuestros conocimientos, es en el Señor. Como el Señor podemos obrar y actuar para cada circunstancia o situación que estemos pasando, estemos afrontando. Por eso dice: y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ya que en vez de tomar esta palabra fuera de contexto, es mejor entender este pasaje en su contexto original. Los que buscaban la muerte de Jesús la deseaban tanto que estaban dispuestos a aceptar las consecuencias por lo que vendría. Les acarrearía a ellos y a sus hijos. Esto contrarresta todo lo que Pablo tenía que hacer, quien buscaba la liberación de esta responsabilidad. Tanto los judíos como los gentiles estaban implicados en la muerte del Señor. Por eso ahí encontramos lo que nos habla el Señor Jesús en el libro de la palabra en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el cual usted y yo ya tenemos vida eterna, los que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que el mismo Dios dio a su propio Hijo, a su unigénito, dice la palabra, para que usted y yo podamos tener acceso al reino, y para que ninguno más se pierda, sino que tengamos vida eterna en Cristo Jesús. Por eso cuando miramos en la palabra encontramos la respuesta del Señor, que usted y yo debemos centrar en ese cambio, esa transformación de lo que el Señor nos quiere llevar a cada uno de nosotros, y poder entender los planes perfectos que el Señor ya asignó para con cada uno de nosotros, y poder ir y entenderlo. Por eso, como dice en Romanos 1:16 al 17,
Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y mire que debemos andar como justos, como hablamos en un devocional, en una predica, el hombre justo. Debemos ser justos delante de Dios, personas rectas, correctas, transparentes, fieles y honestas, acorde a la palabra, el propósito del llamado de Dios en Cristo Jesús. Lavarse las manos, o le clamo, le pido al Señor que la sangre del Cordero de Dios nos lave y nos limpie, nos justifique, nos redima, nos restaure, nos libere y nos santifique en Cristo.